Muy bien, el siguiente grupo de razones financieras, ¿cuáles son? Las razones de rotación o razones de actividad, también se las llama. Estas razones financieras evalúan lo que es la eficiencia para administrar los recursos invertidos y financiados en la empresa. Y estas razones financieras se las puede decir que son dinámicas. ¿Por qué? Porque utilizan o combinan datos dinámicos. Combinan datos tanto del balance general como del estado de resultados. Como ven acá en la primera razón financiera, necesitamos lo que es las ventas o el ingreso total. ¿De dónde va a salir eso? Del estado de resultados. Y acá abajo también necesitamos lo que es el costo de mercadería vendida, ¿de dónde va a salir eso? Del estado de resultados. Y obviamente también datos de balance general, como sea el activo total, el patrimonio neto, activo corriente, activo fijo, etcétera, etcétera. Muy bien. La primera razón financiera que tenemos acá es la rotación de activos. Y nuestra fórmula nos indica que la rotación del activo va a ser igual a que a las ventas o ingresos totales, en este caso, dividido entre el activo total, de lo cual van a salir estos datos que ven ahí para cada uno de los periodos. Y el rango o promedio establecido tendría que estar entre 1 y 3 para que sea considerado estos periodos como buena. Y como le dije anteriormente, si está por debajo del rango, calificaríamos o evaluaríamos los periodos como mala. Si está por encima del rango, lo evaluaríamos el periodo como excelente. Ahora muy bien, primeramente vamos a la parte de interpretación. Un momento, esto voy a inmovilizar. Ya, ahora sí, mejor. La parte interpretativa. Como vemos acá en esta primera razón, que es la rotación de activos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo una comparativa entre las ventas con el activo total, según la fórmula. Por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos decir interpretando este dato? Que la empresa, para el primer periodo, para esta empresa, rota sus activos 2,8 veces. Para el segundo periodo, 2,29 y para el tercero, 2,66. O en otros términos, podemos nosotros también decir que por cada unidad monetaria invertida en la empresa, me estoy refiriendo al activo total, por cada unidad monetaria invertida en la empresa, que sería el activo total, genera 2,08 veces las ventas o ingresos, ya que eso es lo que está relacionando esta rotación de activos fijos. Está relacionando lo que son las ventas con los activos totales. Para el segundo periodo, puedo decir lo mismo. Por cada unidad monetaria invertida en el activo total o en la inversión de la empresa, genera 2,29 veces las ventas o ingresos totales. Y para el segundo, 2,66 veces las ventas o ingresos totales. Esa sería la manera de interpretar esta rotación. Ahora bien, ya saben ustedes, en la parte de evaluación tenemos la parte estática y la parte dinámica. La parte estática, ya saben, según este promedio o este rango. Por debajo del rango, mal. Dentro del promedio rango, buena. Por encima del rango, excelente. En este caso, para los 3 periodos fue buena. Muy bien. La segunda razón financiera de este grupo, ¿cuál es? La rotación del patrimonio. Esta razón financiera va a evaluar lo que es la eficiencia en la administración del financiamiento de los socios o dueños de la empresa. Y el financiamiento de los socios, ¿dónde se encuentra? En el patrimonio neto. Por tal motivo es que la fórmula de esta razón es ventas o ingresos totales dividido entre ¿qué? Entre el patrimonio neto. A diferencia de la primer razón financiera, la cual evaluaba la inversión total de la empresa. ¿Y en dónde está la inversión total de la empresa? En el activo total. Esta segunda está evaluando lo que es el financiamiento de los socios o dueños. ¿En dónde se encuentra el financiamiento de los socios dueños? En el patrimonio neto. Muy bien, ¿la fórmula cuál es? Ventas o ingresos totales dividido entre el patrimonio neto. No creo que tengan problemas hasta este momento para identificar cuáles las ventas. Las ventas se encuentran en el estado de resultados. Estado de resultados, ventas o ingresos totales, va a ser esto. ¿Dividido entre qué? Nos dice la fórmula. Entre el patrimonio neto.
Patrimonio neto, ¿dónde se encuentra? En el balance general. No creo que tengan problemas con eso. Muy bien. Los datos que nos van a dar son, en este caso, es 3,33, 4,21, 4,93 y el rango promedio establecido es entre 2 y 5. Muy bien. Forma de interpretar. Esta segunda razón financiera de este grupo se interpreta de la misma manera que el primero. Como ven, está haciendo una relación esta fórmula entre las ventas o el ingreso total con el patrimonio neto, mientras que en la primera razón financiera estaba haciendo una relación entre las ventas con el activo total. Entonces decimos de la misma manera, la empresa rota su patrimonio, pongámosle 4,21 veces para el segundo periodo y 4,93 veces para el tercer periodo. Y en otra, o la otra terminología que a mí me parece mucho mejor sería decir que por cada unidad monetaria financiada por los socios, que es el patrimonio neto, la empresa genera 3,33 veces las ventas o ingresos. Para el segundo periodo, que puedo decir lo mismo. Por cada unidad monetaria de financiamiento de los socios, ¿a qué me refiero con financiamiento de los socios? Al patrimonio neto, la empresa genera 4,21 veces las ventas o ingresos totales. Para el tercer periodo, lo mismo. La empresa genera 4,93 veces las ventas o ingresos totales. Esa es la relación que hace estas dos. La primera es la relación de las ventas con el activo total, la segunda las ventas con el patrimonio neto. Y la evaluación estática, obviamente, de acuerdo al rango. Como ambos están dentro del rango 2 y 5, ellos la califican como buena. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es el tercer grupo? La rotación del capital de trabajo. Y la fórmula que nos da cuál es las ventas otra vez o ingresos totales, dividido entre qué? Entre el activo corriente operativo. O también llamado como activo corriente promedio. Esa es la fórmula de esta rotación de capital de trabajo. Las ventas o ingresos totales dividido entre el activo corriente promedio. ¿Y qué va a ser el activo corriente promedio? A ver si está por acá abajo. Aquí está. El activo corriente operativo o activo corriente promedio. Ah, no, perdón, este no es. ¿Dónde está? No, no hay. Bueno, entonces lo voy a escribir por acá. El activo corriente operativo, el activo corriente promedio, mejor dicho, perdón, el activo corriente promedio va a ser igual a ¿qué? Al activo total, al activo corriente total, menos los saldos, lo voy a subir un momento, ya acá, menos los saldos de ¿qué? De las cuentas transitorias que, que no se utilizan en las operaciones. ¿A qué me refiero con las cuentas transitorias que no se utilizan en las operaciones? Me refiero, por ejemplo, a las cuentas por cobrar del activo. Un momento, vista. Muy bien, el activo corriente promedio va a ser el activo corriente total menos los saldos de las cuentas transitorias que no se utilizan en las operaciones. En otras palabras, las cuentas por cobrar del activo. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros para sacar el activo corriente promedio? El activo corriente total menos las cuentas por cobrar. En cortas palabras es eso. Y si se fijan acá, verán que en la misma guía ya está hecho. El activo corriente total, perdón, primeramente la fórmula completa, ¿cuál era?
ventas dividido entre el activo corriente promedio. ¿Y el activo corriente promedio qué es? El activo corriente total, que lo tienen acá, 13.000, menos que las cuentas por cobrar o otras a cobrar, como están acá, que son los 2.500. De esa manera les va a dar lo que es la rotación del capital de trabajo. ¿De acuerdo? No se olviden. Ventas totales o ingresos totales dividido entre qué? El activo corriente promedio. Y el activo corriente promedio va a ser ¿qué? El activo corriente total menos las cuentas por cobrar o otras a cobrar. Y el resultado va a ser este de acá. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Podemos decir igual que los primeros dos. La empresa rota su capital de trabajo 7,62 veces en el primer periodo. En el segundo periodo rota su capital de trabajo 6,38 veces y en el tercer periodo 6,99 veces. Y de la otra manera, que podría ser término monetariamente hablando, decimos que por cada, perdón, un momento. Muy bien, van a disculpar. ¿En dónde estábamos? En la rotación del capital de trabajo neto. Estábamos haciendo la interpretación. Ya les dije que la fórmula es las ventas o el ingreso total dividido entre ¿qué? Entre el activo corriente promedio. ¿Y cuál es el activo corriente promedio? El activo corriente total menos los saldos de las cuentas transitorias que no se utilizan en las operaciones. En otras palabras, las cuentas por cobrar o otras por cobrar. Los exigibles, en cortas palabras también. Ahora, la interpretación, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos decir directamente que la empresa rota su capital de trabajo 7,62 veces para el primer periodo, 6,38 veces el segundo periodo y 6,99 veces el tercer periodo. Y en otras palabras, podemos decirlo también que por cada unidad monetaria, al igual que la anterior, por cada unidad monetaria invertida en el capital de trabajo, que es este de acá, la empresa genera 7,62 veces las ventas o ingresos totales. Para el segundo periodo podemos decir lo mismo. Por cada unidad de trabajo, unidad monetaria que la empresa invierte en su capital de trabajo, genera 6,38 veces las ventas o ingresos. Y para el tercer periodo lo mismo. Por cada unidad monetaria que la empresa invierte en su capital de trabajo, que es este de acá, el activo corriente operativo, la empresa genera, ¿cuánto? 6,99 veces sus ventas o ingresos totales. Muy bien, el promedio establecido está entre 2 y 5. Por lo tanto, abajo de 2 sería mala cada periodo y arriba de 5 sería excelente. Como ven acá, en los tres periodos ha superado los 5. Por lo tanto, se considera como excelente la parte estática. Muy bien, la tercera razón financiera que tenemos, ¿cuál es? La rotación de activos fijos o también llamada la rotación de inversiones permanentes o la periodicidad de los activos fijos. Y como ven en estos cuatro primeros que estamos viendo, relaciona lo que es las ventas, pero el primero con qué, con el activo total, el segundo con el patrimonio neto, el tercero con qué, con el activo corriente operativo y este último con el activo fijo promedio. Por lo tanto, la interpretación va a ser igual, la forma de interpretarlo va a ser igual para estos cuatro primeros razones financieras de este grupo. Ahora bien, acá también tengo que hacer la aclaración. La fórmula, ¿cuál es? Es las ventas dividido entre ¿qué? El activo fijo promedio. ¿Y qué es el activo fijo promedio? No es nada más que el activo neto. Se lo voy a poner acá. El activo fijo promedio es el activo fijo neto. ¿Y a qué me refiero con activo fijo neto? Sería el valor actualizado del activo
menos su depreciación acumulada del activo. Este dato es el activo fijo promedio, el activo fijo neto, como también lo dicen, que es el valor actualizado menos la depreciación acumulada del activo como tal. ¿De acuerdo? A ver, ya. Aquí en este ejemplo, como ven, veamos acá la base de datos, valor actualizado del activo, ¿dónde está el activo fijo? Activo fijo, 12.000 y no tiene depreciación acumulada. Muy bien. Acá les quiero hacer una aclaratoria. Ustedes cuando hicieron lo que es su base de datos se habrán encontrado con estados financieros diferentes, en diferentes formas de expresarlo o mostrar los datos, por así decirlo. Se habrán encontrado algunos estados financieros del cual ya te mostraba directamente el activo fijo neto, como este ejemplo. En otros estados financieros se habrán encontrado que tenía el activo fijo tal valor y abajito tenía entre paréntesis menos depreciación acumulada de tal activo, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes tienen directamente el activo fijo neto, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Simplemente seguir la fórmula. Las ventas totales, los ingresos totales, que yo lo tengo por acá, según este ejemplo, lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el activo fijo neto. Muy bien. Pero si ustedes no tuvieran el activo fijo neto total como hay en este caso, ustedes van a tener que sacar el activo fijo neto como el valor actualizado del activo menos la depreciación acumulada del activo. A ver, en esta segunda empresa creo que sí se presentó así. Aquí está. Como ven, en esta segunda empresa, ¿qué tenemos de activos? Tenemos lo que son inmuebles, que sería terreno, digo, perdón, edificio, maquinaria y equipos, vehículos, muebles y equipos, muebles y equipos. Tengo que su valor actualizado. Y aquí al último me da en uno solo, en este caso, como ven, va a haber diferentes casos en la presentación de activos de estado financiero. Aquí en esta segunda empresa me mostraba globalizado toda la depreciación del activo fijo, toda la depreciación de los tres. Puede ser que en el de ustedes se muestre por separado de cada uno. ¿A qué me refiero por separado? Por ejemplo, aquí maquinaria de equipo te va a dar el valor utilizado a 22.000 y abajito de esa maquinaria de equipo te va a decir menos o directamente depreciación acumulada de maquinaria de equipo tal monto. Luego va a seguir la cuenta vehículos, está acá, y abajo va a tener su depreciación y así sucesivamente. Pero en este caso, como me lo dio a mí, directamente todo en una sola cuenta, depreciación de activo fijo. Entonces, para sacar yo el valor neto del activo fijo, que es el activo fijo promedio, también otras palabras, ¿cómo tendría que hacerlo? Yo en este caso, ¿qué hice? Sumar todo el valor actualizado de los activos y lo resté con la depreciación acumulada de activo fijo total. Y este es mi valor neto. Y ahora para sacar lo que es la rotación del activo fijo, decía la fórmula, la rotación del activo fijo es igual a las ventas o ingresos totales. ¿Dónde están las ventas o ingresos totales? Ventas, dividido entre ¿qué? Entre el activo fijo neto, promedio, que no es nada más que el valor neto del activo fijo. Y ahí está. Esa era la forma de sacar lo que es la rotación de activo fijo para esta otra empresa. En resumen, simplemente va a ser el valor neto lo que va a ir en el denominador de dicha fórmula. Muy bien. Rotación de activo fijo, la fórmula ventas dividido entre el activo fijo promedio. ¿Y cuál es el activo fijo promedio? Es el activo fijo neto o el valor neto del activo fijo. De todos los activos fijos que tiene tu empresa, no solamente de uno, de todos. Tienes que globalizarlo. ¿Y qué va a ser el activo fijo neto o el activo fijo promedio? Va a ser el valor actualizado
activos menos la depreciación acumulada de los activos. Ese va a ser el valor que va a ir aquí en el denominador como activo fijo promedio. Y como ven, al igual que los anteriores, está haciendo la relación con las ventas, pero en este caso del activo fijo promedio. Por lo tanto, ahora yendo a la interpretación, lo podemos decir de la misma manera que los anteriores, pero en este caso, ¿qué podemos decir? Que por cada, no directamente, primeramente, digamos que la empresa rota su activo fijo 6,67 veces en el primer periodo, en el segundo periodo rota su activo fijo 5,95 veces, en el tercer periodo 6,40 veces. Ahora bien, en otros términos monetarios, por así decirlo, ¿qué podemos decir? Que por cada unidad monetaria invertida en los activos fijos, la empresa genera 6,67 veces de sus ventas o ingresos. ¿De acuerdo? Para el segundo periodo, ¿qué podemos decir? Que por cada unidad monetaria nuevamente invertida en el activo fijo, que es el denominador, la empresa genera 5,95 veces las ventas o ingresos totales, ya que estamos haciendo la relación, en este caso, del activo fijo con las ventas. Para el tercer periodo, lo mismo. Por cada unidad monetaria que la empresa invierte en su activo fijo, el activo fijo genera 6,40 veces sus ventas o ingresos total. ¿De acuerdo? Esas son las dos maneras en las cuales pueden interpretarlo, o decir la interpretación en otras palabras. Ahora, muy bien, el promedio está entre 2 y 5, por lo tanto, debajo de 2, calificaríamos estos periodos como mala. Dentro de 2 y 5 calificaríamos como buena, y por encima de 5 la calificaríamos como excelente. Como ven acá, en los 3 superó los 5, por lo tanto lo calificaban como excelente. Muy bien, ¿cuál es el otro que tenemos? Tenemos lo que es la rotación de clientes o rotación de cuentas por cobrar. Como su nombre dice, esta razón financiera va a indicarnos directamente cada cuánto es la periodicidad en la cual la empresa cobra a sus clientes. Y la fórmula cuál es las ventas otra vez, o los ingresos totales dividido entre qué? Entre, a ver, ¿qué quiere decir CI? Veamos. Aquí. Las ventas totales va a ser dividido entre qué? Entre los clientes, o en otras palabras, las cuentas por cobrar comerciales. Por lo tanto, la fórmula va a ser las ventas dividido entre las cuentas clientes por cobrar o las cuentas por cobrar comerciales. Esa va a ser la fórmula. ¿Cuál sería acá viendo en este primer ejemplo? Las ventas o ingresos totales, 80.000, dividido entre qué? Las cuentas por cobrar clientes o las cuentas por cobrar comerciales. Aquí está. En este caso directamente lo tiene la empresa como cliente, esta cuenta. En este otro sería los ingresos totales o las ventas totales, 55.979, dividido entre qué? Las cuentas por cobrar comerciales o clientes. Lo tengo acá, clientes. Y a ver, solamente eso. Muy bien. Se van a fijar bien, porque a veces en sus estados financieros ustedes pueden tener dos cuentas diferentes. Una que diga cuentas por cobrar comerciales y otra que diga cuentas por cobrar clientes. La van a sumar ambas para sacar esta razón financiera. Muy bien, pero no se olviden, la fórmula ¿cuál es? La que ven acá. Las ventas dividido entre las cuentas por cobrar al cliente o las cuentas por cobrar comerciales, el total de las cuentas por cobrar al cliente. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Las veces en las cuales la empresa cobra a sus clientes directamente. Por lo tanto, ¿cómo podemos interpretar estos datos que ven aquí de esta razón financiera llamada rotación de clientes, rotación de cuentas por cobrar? Yo directamente puedo decir que la empresa en el primer periodo cobra 16 veces a sus clientes en el periodo. En el periodo me estaré refiriendo en todo el año. Para el segundo periodo yo puedo decir que la empresa cobra 14,67 veces. Y para el tercer periodo 15,09 veces en el periodo. Ahora también esto lo pueden transformar a días. ¿Cómo lo transforman al día? A días. Aquí se ocupa
lo que es el año comercial. A ver, voy a hacerlo más. Libertad, libertad. Aquí se ocupa lo que es el año comercial. No entiendo qué pasa. Allá. El año comercial. El año comercial supone que se tiene ¿cuántos días? 360 días. Supone el año comercial que tiene un año redondo. A ver. mm, Voy a volver negro esto. Ya, muy bien. El año comercial suponemos que el año tiene 360 días. Por lo tanto, si en todo el año la empresa cobra 16 veces, nosotros para transformarlo en días, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente dividir los 360 entre las veces que cobra la empresa a sus clientes. Para este primer periodo, pongámosle 10, que dice ahí 16. Y esto sería en días. Y teniendo el dato en días, ¿qué podemos decir? Podemos interpretar de esta siguiente manera. En vez de decir que la empresa cobra 16 veces en el periodo a sus clientes, podemos decir que la empresa cobra cada 22,5 días. Mejor dicho, hay que redondear esto. Me estoy olvidando de eso. Los días van a tomarlo directamente como entero, ¿de acuerdo? Y decimos directamente que la empresa cobra cada 23 días las cuentas por cobrar a sus clientes. Esa sería otra forma de interpretarlo. Tendría que convertir estos 14,67 también en días. A ver, lo voy a convertir. 14,67 en días. 25 días para el segundo periodo, ¿qué sería? Que la empresa cobra cada 25 días sus cuentas por cobrar a los clientes. Y para el otro periodo, que el resultado era 15,09, yo puedo decir que la empresa cobra cada 24 días a sus clientes las cuentas por cobrar. Esa es la interpretación si ustedes lo convierten en días. ¿Qué van a convertir en días? Este resultado de la razón financiera. Y la otra manera, la primera que le indiqué, es de manera directa, es decir, que la empresa cobra a sus clientes 16 veces en el periodo, cobra 14,67 veces en el periodo y cobra 15,09 veces en el periodo. Muy bien, lo recomendado o según el promedio de este ejercicio, tendría que estar entre 6 y 12. Por lo tanto, abajo de 6 se va a calificar como mala lo que es la rotación de clientes o cuentas por cobrar. Dentro del periodo 6 y 12 se va a calificar como buena y por encima del periodo se va a calificar como excelente. Como ven acá, en los tres casos ha superado el 12. Por lo tanto, lo califican como excelente. Muy bien, ¿cuál es la otra razón financiera que tenemos? Tenemos lo que es la rotación de inventario o la rotación de mercadería. Como su nombre indica, este resultado nos va a indicar la cantidad de veces que la empresa rota sus inventarios en el periodo. Suponemos que en este caso el periodo es de un año, porque estamos trabajando en años, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la fórmula? Nos dice que la rotación de inventario va a ser el costo de mercadería vendida, que lo tendrían donde ustedes en el estado de resultado, costo de mercadería vendida o costo de ventas, cualquiera de sus nombres es el mismo, dividido entre ¿qué? Entre el inventario promedio, que en este caso va a ser la cuenta inventario, o la cuenta de realizables, también se la conoce con ese nombre. Inventario, o si ustedes lo tienen como realizable, es lo mismo, es inventario. Por lo tanto, esto sería lo que vamos a ocupar nosotros para sacar esta razón financiera. Costo de mercadería vendida dividido entre el inventario. Si ustedes en su empresa que han elegido tienen distintos inventarios, por ejemplo, produce distintos productos, por así decirlo, para la venta, van a sumar todas esas cuentas y van a sacar un solo total y ese va a ser su inventario promedio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de la misma manera que la anterior, nosotros podemos interpretar
de manera directa, podemos decir que la empresa, el primer periodo, rota su inventario 8,80 veces en el periodo. Para el segundo año, rota 7,04 veces en el periodo. Y para el tercero, 9,15 veces en el periodo. Y también, al igual que la anterior, que la rotación de cuentas por cobrar, esto, estas cifras en veces la podemos convertir también en días. ¿Cómo? De la misma manera. Suponemos que el año que estamos trabajando, que cada uno de los periodos es año comercial, que tiene 360 días, nosotros ¿qué hacemos? Dividimos lo que es la rotación de inventario, dividimos lo que es 360 días entre la cantidad de veces en las cuales se rota en esos 360 días o en ese periodo o en ese año. Para el primero dice que es 8,80. ¿Cuánto nos da el resultado en días? 41 días. Aquí aclaro, cuando lo conviertes en días, esto se convertiría en el periodo promedio de inventario, ¿de acuerdo? El periodo promedio de inventario sería 41 días, ¿para qué? Para el primer periodo de acá, 8,80. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo? En vez de decir que la empresa rota su inventario 8,80 veces al año o en el periodo, yo puedo decir que la empresa rota su inventario cada 41 días. Para el segundo periodo, que nos indicaba que la empresa rota 7,04 veces en el año o en el periodo, yo puedo decir que, a ver, dividimos, que la empresa rota sus inventarios cada 51 días. Y para el tercer periodo, yo puedo decir que la empresa rota sus inventarios cada 39 días. O puedo decir de manera directa que el periodo promedio de inventario es 39 días. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el promedio? El rango que establece acá para la evaluación tendría que estar entre 3 y 4. Debajo de 3, estos periodos estarían como calificados como mala. Dentro de 3 y 4 estarían calificados como buena. Y por encima estarían calificados como excelente. Como ven acá, en los tres periodos está por encima de 4 y se la califica como excelente. Muy bien, recuerden, cuando lo convierten en días, esto es el periodo promedio de inventario. De la misma manera, cuando acá en la rotación de cuentas por cobrar, que eran 16 veces, 14,17 veces y 15,09 veces, igual si lo convierten en días, como les mencioné, dividiendo el 360 dividido entre la rotación como tal, ¿se convierte en qué? En periodo promedio de cobro. A ver cómo lo hago esto. Voy a borrarlo esto. Y voy a borrar. Y muy bien. Cuando nosotros convertimos estas rotaciones de veces en días, como ya les expliqué, dividiendo 360 días dividido entre la rotación como tal, también se lo llama eso como ¿qué? Como periodo promedio de cobro para esta razón financiera, y para esta otra de acá como periodo promedio de inventario. Y para esta última se va a llamar periodo promedio de pago. Cuando lo convierten en días, recuerden. Cuando convierten en días se vuelven esa terminología. Ya listo. Tenemos la rotación de proveedores o rotación de cuentas por pagar. La forma de interpretación, mejor dicho, es casi lo mismo que la rotación de cuentas por cobrar, pero en este caso es de las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, ¿qué son? Para nosotros es un pasivo. A tomar en cuenta eso. Ahorita estamos haciendo el análisis de la rotación de cuentas por pagar, que es un pasivo. Hace rato era la rotación de cuentas por cobrar, que es un activo para la empresa. Muy bien. ¿Qué nos dice la fórmula de esta razón financiera, de la rotación de cuentas por cobrar? Nos dice que es las compras de inventario dividido entre ¿qué? Entre el promedio de proveedores. El promedio de proveedores va a ser, en cortas palabras, la cuenta en su balance general, en la parte pasivo, llamada cuentas por pagar o cuentas por pagar a proveedores o directamente proveedores. Es lo mismo, es la misma cuenta. Pero muy bien, aquí hay un pequeño
análisis, por así decirlo, que es la primera cuenta que necesitamos en la parte del numerador, que son las compras de inventario. Las compras de inventario también podrían ser lo que es el costo de mercadería vendida. Si tu empresa en la parte de estado financiero tiene directamente lo que es el costo de mercadería vendida, ocupamos directamente ese dato. El costo de mercadería vendida va a ser las compras y lo vamos a dividir ¿por qué? Por, el, por las cuentas por pagar directamente o las cuentas por pagar a proveedores o proveedores como quieran llamarle. Ahora bien, ¿qué pasaría si no te da tu estado financiero lo que son las compras? Las compras las compras de inventario, tú tendrías que sacarlo mediante la fórmula que se ocupa en lo que es el sistema de contabilidad periódico. ¿Se acuerdan que el sistema de contabilidad periódico tenemos lo que son el costo de mercadería vendida, cómo lo determinaba? El inventario inicial más las compras del periodo menos el inventario final, ¿verdad? Pues muy bien, ustedes tendrían que despejar esa fórmula. ¿Y cómo quedaría esa fórmula? Quedaría lo que son las compras, sería igual a qué? Al costo de mercadería vendida más el inventario final menos el inventario inicial, ¿verdad? A ver, estamos despejando las compras de esta primera ecuación, por lo tanto, inventario inicial iría al otro lado como con negativo, este poniendo acá, eso, ya. Muy bien, compras va a ser igual al costo de mercadería vendida más que el inventario final, que pasa al otro lado obviamente como positivo, menos que el inventario inicial que pasa como negativo. Y esa sería la fórmula para determinar lo que es nuestras compras de mercadería o compras del periodo. Esto te lo estoy diciendo más que todo para el examen, ya que en el examen tal vez les puede dar directamente lo que son el inventario inicial, el costo de mercadería vendida y el inventario final. ¿De acuerdo? Van a tomar mucha atención a eso. Por lo tanto, ¿qué quiere decir acá? Que el CO, las compras de periodo va a ser igual aquí al costo de mercadería vendida más el inventario inicial menos el inventario final. Directamente en este caso, como nosotros en nuestros datos solamente tenemos el costo de mercadería vendida, ocuparíamos eso. Y el restante de los datos no, porque no lo tenemos. Entonces, esta fórmula, ¿cómo va a quedar? Costo de mercadería vendida más inventario final menos inventario inicial, dividido entre qué? Entre las cuentas por pagar o los proveedores por pagar o cuentas por pagar a proveedores, como quieran llamarle. Espero que les quede claro. Ahora bien, como en este ejemplo solamente tenemos lo que es costo de mercadería vendida, no tenemos los otros datos, eso es lo único que iría al numerador. Si lo ven acá, costo de mercadería vendida, dividido entre qué? Entre, en este caso, la cuenta se llama proveedores. También podría llamarse cuentas por pagar a proveedores o cuentas por pagar directamente o cuentas comerciales por pagar, incluso lo podrían encontrar ustedes en su balance general. La cuestión, el resultado va a salir de esa forma. Muy bien. Ahora, las compras por pagar a proveedores, como ven, ya tenemos resultados. Yo lo puedo interpretar de la misma manera que los dos anteriores. Puedo decir directamente que en el primer periodo la empresa paga a sus proveedores 4,89 veces al año o en la gestión. Para el segundo yo puedo decir que paga 5,03 veces en la gestión y para el tercero 6,86 veces en la gestión, hablando en veces o 6,86 veces en el periodo, como quieran decirlo ustedes, gestión o periodo. Y yo también lo puedo convertir en días. ¿Cómo? De la misma manera. 360, que es el total de días que tiene un año comercial o un periodo, una gestión, lo voy a dividir entre las veces en las cuales, en este caso, paga a sus proveedores el primer periodo 4,89 y me va a dar este resultado en días. Y ese resultado va a ser ¿qué?
el periodo promedio de pago. Entonces yo, en vez de decir que, yo puedo interpretar diciendo, la empresa paga 4,89 veces a sus proveedores en el periodo, o puedo decir en otras palabras directamente que la empresa paga a 74 días a sus proveedores en el periodo, para el primer periodo en este caso. Segundo, lo mismo, divido el resultado, 72 días. Por lo tanto, entonces, puedo decir que la empresa paga 5,03 veces en el periodo a sus proveedores, o puedo decir directamente que paga cada 72 días en el periodo a sus proveedores, el segundo periodo. Y recuerden que cuando se convierte en días ya sería este el periodo promedio de pago. El otro era periodo promedio de cobro, el segundo periodo promedio de inventario y el tercero periodo promedio de pago, 72 días para el segundo periodo. Y ahora muy bien, para la evaluación, los rangos que nos dan o el promedio que nos da es entre 4 y 6. Abajo de 4 lo calificaremos como mala, dentro de 4 y 6 lo calificaremos como excelente, digo como buena, y arriba de 6 lo calificaremos como excelente. Como ven acá, esto está dentro del promedio, por lo tanto sería buena, no sería excelente. Voy a corregir eso. Buena. Este también sería buena. Y este último ya sería excelente. A lo correcto. Buena, buena, excelente. Listo. Y con eso ya terminamos lo que es el grupo de la rotación de activos. Del grupo de razones financieras de rotación. El último grupo de razones financieras, ¿cuáles son? Las razones de rentabilidad. Esas son importantes, como su nombre dice. ¿Por qué? Porque le van a interesar a los inversionistas, los accionistas y los capitalistas de la empresa. Son razones dinámicas estas también. ¿Por qué? Porque utilizan o combinan datos dinámicos. Combinan datos del balance general y del estado de resultados, como ven acá. Y ahora si se fijan en la fórmula, estas fórmulas terminan con un 100 o multiplicado por 100, lo cual ¿qué quiere decir directamente? Que los datos de estas razones financieras se van a hablar directamente porcentualmente o se van a expresar en porcentajes siempre. Al ver que está multiplicado por 100 al final, se tienen que expresar en porcentaje. Este motivo es que también los promedios los da en porcentajes. Muy bien. ¿Cuál es la primera razón financiera? La rotación de activos. También la llaman rotación de retorno de la inversión o rendimiento de los activos. En otras palabras, esta razón financiera evalúa lo que son los beneficios que obtiene la empresa en su totalidad. Por lo tanto, la fórmula cuál es la utilidad operativa, ya saben, ustedes la tienen en su estado de resultados, utilidad operativa, dividido entre qué, entre el activo total, multiplicado por 100. Multiplicado por 100 les va a dar este porcentaje en su calculadora. Pero si ustedes trabajan en Excel, recuerden que no necesitan multiplicarlo por 100, sino que directamente lo pueden poner acá con esta función en porcentaje. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá digamos, esto es lo que salía, el resultado, sin multiplicar por 100. Yo en Excel pongo directamente esto para mostrarlo en porcentaje. No lo multiplico por 100. Pero en calculador obviamente lo multiplico por 100 para verlo en porcentaje, hablando así. ¿De acuerdo? Muy bien. Como estas razones financieras muestran el beneficio que obtiene la empresa, por así decirlo, la interpretación lo podemos hacer de esa manera. Directamente podemos decir nosotros para el primer periodo, la empresa obtiene un beneficio del 54,17% del total de su inversión. ¿Qué es el total de su inversión? Porque está haciendo la relación del activo total. Entonces la empresa obtiene un 54,17% de beneficio del total de su inversión. Para el segundo periodo obtiene un beneficio del 41,28% del total de su inversión o del total de sus activos. Para el tercer periodo, 42,59% de beneficio del total de su inversión. Y ahora el rango para calificarlo como buena, tendría que estar entre 5 y 10%.
por ciento, porque estamos hablando en porcentaje en estas tres últimas razones financieras. Por lo tanto, ustedes que ven acá, abajo del 5% lo calificaría como mala, dentro del promedio 5 y 10% yo lo calificaría como buena, y arriba del 10% la calificaría como excelente. Y acá está excelente, ¿por qué? Porque está muy por encima del promedio. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que la empresa está obteniendo beneficios sumamente altos del total de su inversión. Ahora, el segundo grupo de las razones financieras de rentabilidad, ¿cuál es? La razón de el patrimonio, o la rentabilidad del patrimonio, mejor dicho. La rentabilidad del activo es el primero, y el otro es la rentabilidad del patrimonio. No se confundan con estas R's de acá de este grupo, que eso sí se llama rotación. Estas acá son rentabilidad. Hasta yo creo que me confundí. Voy a poner el completo. Rentabilidad de activos. Y este otro es rentabilidad del patrimonio. Rentabilidad nos podemos referir al beneficio, en otras palabras. Beneficio del activo y beneficio del patrimonio. Y ahora, como estamos en la rentabilidad del patrimonio, ¿qué está analizando, qué está mostrando esta razón financiera, por así decirlo? Está evaluando los beneficios que obtienen directamente, en este caso, los socios. A diferencia del anterior, evaluaba los beneficios que obtiene la empresa en su totalidad de qué, de toda su inversión. ¿En dónde está toda su inversión? En el activo total. Esta segunda razón financiera está evaluando los beneficios que obtienen directamente los socios o inversionistas o dueños de la empresa. Y los socios inversionistas, dueños de la empresa, ¿en dónde está reflejado lo que han invertido, por así decirlo? En su patrimonio neto. Por ese motivo es que la fórmula de esta segunda razón financiera de este grupo es utilidad antes de impuesto dividido entre el patrimonio neto, y para convertirlo en porcentaje multiplican por 100. En calculadora, en Excel ya les dije, solamente le dan a esta función. Utilidad antes de impuesto, ya saben ustedes, es en otras palabras la utilidad que se obtiene, a la cual después se le saca lo que es el IUE, el 25%. La utilidad antes de impuesto es como decir la utilidad de la base imponible del IUE. Este es el dato que van a ocupar. Utilidad antes de impuesto dividido entre el patrimonio neto total multiplicado por 100 para convertirlo en porcentaje de su calculadora. Y te dan estos resultados. Y como esta razón financiera también evalúa lo que es el beneficio que obtienen, pero en este caso los socios, lo podemos interpretar de la misma manera que el anterior. Podemos decir directamente que para el primer periodo, los socios directamente, no la empresa en su totalidad, los socios directamente obtienen un beneficio del 66,53% de la inversión que ellos han hecho. Al segundo periodo obtienen un beneficio directo del 50,48% los socios de la inversión que hicieron. Y para el tercer periodo, los socios obtienen 49,30% de beneficio de su inversión. Van a tener cuidado con esa terminología. En el primero, ¿cuál era? Nosotros decíamos que la empresa obtiene 54,17% de beneficios de total de su inversión. Y en este segundo estado, en esta segunda razón financiera, nosotros decimos que los socios, no la empresa, los socios obtienen 66,53% de beneficios de su inversión. ¿De acuerdo? No se confundan con esas terminologías un poco. Ahora bien, el rango promedio para evaluación que nos da el licenciado, ¿cuál es? Entre 6 y 12%. Por lo tanto, abajo de 6 calificaría estos periodos como mala, dentro del 6 y 12% lo calificaría como buena, y arriba del 12% como excelente. Como ven acá, en los tres periodos ha estado muy por encima del 12%, lo cual quiere decir que los socios están obteniendo una rentabilidad o beneficio muy alto, lo cual es excelente. Ahora, la última razón financiera de este grupo de rentabilidad, ¿cuál es? El margen de contribución neta. También hay otro llamado margen de contribución bruta y margen de contribución operativa. Creo que esos están en las 27 razones. A ver, sí, exactamente, están en las 27 razones. Pero en este caso, como seguramente a ustedes solamente les pidió de hacer análisis de las 16 razones,
solamente tenemos el margen de contribución neto. Y su fórmula es sencilla. La utilidad neta dividido entre las ventas. Entre las ventas totales multiplicado por 100 para convertirlo en porcentaje. Esto último ya saben. Utilidad neta, ¿cuál va a ser? La utilidad de la gestión, en cortas palabras. Esto último que tienen todos ustedes en sus estados financieros. Esa es la utilidad neta. La utilidad de la gestión. Lo último, ya descontado todo, descontado los gastos operativos, descontado lo que es el impuesto, etcétera, etcétera. La utilidad neta como tal de la empresa. Ese es lo que va a ir al numerador. ¿Dividido entre qué? Entre el total de las ventas o ingresos. Recuerden que ventas o ingresos me refiero a esto de acá. En este caso 80.000. Multiplicado por 100, ¿para qué? Para convertirlo en porcentaje, obviamente. Y hablando y interpretando directamente, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir directamente que la empresa otra vez obtiene un beneficio, en este caso neto, tiene un beneficio neto del 15% en el primer periodo, en el segundo periodo obtiene un beneficio neto del 9% y en el tercer periodo un beneficio neto del 7,50%. ¿A qué me refiero con beneficio neto? La palabra neto. Ese ya es el beneficio real o la utilidad real que ha obtenido la empresa en este periodo o la cual van a recibir, en la cual va a recibir el dueño o se van a repartir los socios. La utilidad neta como tal. ¿Por qué utilidad neta? Porque a esa utilidad ya no se le va a descontar nada más. A diferencia de la utilidad bruta, a la cual se le descontaba ¿qué? Los gastos operativos, o a diferencia de la utilidad operativa, a la cual se le descontaba ¿qué? Lo voy a mostrar acá. A diferencia de la utilidad bruta, que lo ven esto de acá, a la cual se le descontaba ¿qué? Los gastos operativos, y a diferencia de la utilidad operativa, a la cual se le descontaba ¿qué? Los impuestos, la utilidad neta es la utilidad real que se ha obtenido, la cual va a recibir el dueño o la cual se van a repartir los socios de la empresa. Por lo tanto, mi interpretación va a ser de esa manera. La empresa obtiene un beneficio neto del 15,50% para el primer periodo, para el segundo periodo 9%, para el tercer periodo 7,50% de utilidad neta directamente también podemos decir. Y el promedio para la evaluación, ¿cuál es? Entre 3 y 15%. Supongamos que los socios los socios o el dueño, la exigencia fue esta, que la empresa genere una utilidad del 3% para adelante como mínimo, para considerarla como buena. Por lo tanto, si genera una utilidad por debajo de 3, la vamos a calificar como mala. Dentro del promedio 3 y 15 como buena. Y si supera el 15%, lo cual sería mucho mejor, obviamente, tener una utilidad mucho más alta, la van a calificar como excelente. Muy bien, de esa manera terminamos lo que son las razones financieras. Ahora, claro, también aquí en la parte dinámica, ustedes lo que van a hacer, como les dije al principio, es casi lo que hacían en el análisis de la tendencia, de acuerdo a estas razones financieras. Por ejemplo, si, si la razón financiera fue mejorando de un periodo a otro, fue mejorando constantemente del primero al segundo y al tercero, ¿cómo la pondrían ustedes? Como en la parte dinámica la calificarían como mejor, con mayor solidez, o más sólida, o etcétera, etcétera. Si al contrario, en el primero, segundo y tercer periodo fue disminuyendo lo que es la razón financiera, fue empeorando, ¿cómo lo van a calificar en la parte dinámica? Como peor, menor o más débil. Si se mantuvo estable o casi igual, como por ejemplo esta de acá, la calificarían ustedes como estable en la parte dinámica, estamos hablando. Y obviamente inestable la calificarían en la parte dinámica cuando un periodo ha estado alta la razón, después ha caído, después ha subido, otra vez ha caído, o viceversa, que ha comenzado con una con una mala gestión, un mal periodo, luego mejoró, luego empeoró y otra vez mejoró, estaría como inestable. Eso ya en la parte dinámica, ya ustedes lo hacen a sus criterios personales. Ahora bien, vale aclarar que estos promedios de acá, promedios de evaluación, por así decirlo, no son universales. Son los promedios que el licenciado puso para que ustedes puedan hacer la evaluación como tal. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que
vamos yéndonos aquí a lo que es la utilidad neta. No todas las empresas van a exigir entre un 3 y 15% de utilidad. Puede ser que algunas empresas, sus socios o dueños sean mucho más exigentes y quieran que la utilidad genere como mínimo un 5% de utilidad o como mínimo un 7% de utilidad. ¿De acuerdo? A eso me refiero. O puede ser que los socios sean más flexibles y acepten por lo menos que la empresa genere un 2% de utilidad. Por tanto, estos promedios no son promedios universales, los que ven acá son establecidos por el licenciado para este fin, para resolver este trabajo práctico. En la vida real, los promedios van a ser otros, de acuerdo a las empresas, de acuerdo a muchos más detalles de la empresa. Por ejemplo, acá en la parte de rotaciones, hay empresas que tienen mayor rotación, hay empresas que tienen menor rotación y no es necesariamente que esté mal o que esté bien que tenga más rotación o que tenga menos rotación, sino que va a depender de la empresa. Pero aquí para fines académicos o para que hagan ustedes su trabajo, se ha establecido que esta empresa debería estar entre estos rangos para calificarlo como buena. Por debajo ya saben mala y por encima de este excelente. Muy bien. Con esa aclaración ya sería todo. Espero que lo hubieran entendido y este ya sería su último trabajo a presentar, no, su penúltimo trabajo a presentar. Después de este hay uno más que es el último con el cual acaban el semestre, que en resumen es como hacer un compendio de todos los trabajos que han presentado, del análisis de la estructura, del análisis de la tendencia, del análisis de tanto el balance general como el estado de resultados y de estos análisis financieros, de las razones financieras. Hacer como un compendio y dar sus conclusiones finales en base a todos estos análisis. De eso trata el trabajo final. Eh, algo que me olvide, antes que me olvide. Para su examen, que es el tercero que viene, apréndanse esto. Estos mismos rangos o promedios son los que va a utilizar el licenciado en el examen y mediante el cual ustedes van a tener que evaluar. Y obviamente también apréndanse las fórmulas, para tener que aprenderse las fórmulas. ¿Por qué? Porque en el enunciado, como ya vieron en el segundo examen, la parte práctica, el licenciado les va a dar una lista de datos y ustedes tienen que sacar ya lo que son las razones y hacer lo que es la evaluación como tal. Y la evaluación como tal va a ser en base a estos mismos promedios de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin nada más que agregar, me despido. Hasta la próxima. Hasta luego.